Hola a todos, el día de hoy vamos a trabajar con defectos de la comunicación. En realidad el nombre correcto sería vicios del lenguaje. Defectos de la comunicación, como les dije en la sesión anterior, me parece un término que puede resultar un poco agresivo porque, bueno, finalmente cuando hablamos todos cometemos en ese caso defectos y cuando escribimos también. Por eso es que vicios del lenguaje es el término correcto. En ese sentido, los vicios del lenguaje o estos defectos, como lo expresa el programa de español, tiene varias formas. Ya les había hablado de algunas en, repito, la sesión anterior, sin embargo, les pedí o más bien les dije que las íbamos a retomar para trabajarlas como un breve texto que también les mostré en la sesión anterior. Ahora, vamos a empezar porque quiero hacerlo de manera muy breve, porque es algo de lo que ya les he platicado. Sin embargo, las definiciones como tal las quería poner aquí en esta presentación para que ustedes puedan recurrir a ellas cuando sea necesario. Si nos damos cuenta, aquí tenemos 5 vicios del lenguaje, que pueden ser vicios del lenguaje hablado o escrito. Son los más recurrentes. Estos dos primeros yo los clasificaría como uno solo. Los tics lingüísticos son muletillas y viceversa. Sin embargo, en el texto o en el libro de texto de español de segundo nos los separa. Ahora, yo voy a hacer una diferenciación como considero que puede separarse. Sin embargo, para mí, tanto muletillas como tics lingüísticos van en el mismo lugar, hacen una sola categoría. Después vamos a ver redundancia, cacofonía y palabras coloquiales. Ahora, yo voy a empezar con las muletillas. Las muletillas que son, ya lo había explicado, pero aquí tengo el concepto de manera mucho más clara. Es una expresión que se repite con mucha frecuencia como si se tratara de un tic. Por eso les digo que los tics lingüísticos son muletillas. En ese sentido, tengo aquí en la parte superior de la descripción algunas palabras que funcionan como muletillas en el español. Por ejemplo, vale, no y tal. Sí, pasó esto y tal. Y luego llegamos y tal o sí o sea. Generalmente las muletillas se utilizan al principio y al final, pero también pueden utilizarse en medio del discurso. Son expresiones muy recurrentes que lo que hacen es viciar el texto, sea escrito u oral. Ahora, como ustedes están haciendo un reporte que tendrán que entregar esta semana, lo importante es que consideren estos elementos para evitarlos, sobre todo en los textos escritos. ¿Por qué razón? Porque cuando tú tienes un texto escrito y empiezas a utilizar demás muletillas, o empiezas a repetir palabras de manera excesiva o con mucha frecuencia dentro del mismo discurso, lo que pasa es que el lector empieza a perder la noción o el sentido del mismo texto o del tema. Por eso es importante evitar las muletillas, sobre todo en la lengua escrita. Es mucho más fácil detectar una muletilla en la lengua escrita que en la lengua oral. Sin embargo, hay que evitarlas en ambos casos. Ahora, el tic lingüístico, si se dan cuenta, son repeticiones innecesarias que cansan, que aburren, que denotan poco dominio del idioma o poca cultura. Yo puse aquí algunas. Si puedo hacer una diferenciación entre muletillas y tic lingüístico, va a ser el siguiente. Los tics lingüísticos quizás sean un poco más sonidos que expresiones. ¿En qué sentido? Si se dan cuenta, en esta imagen puse ¿sí me explico? Tal vez podemos decir que un tic lingüístico, los tics, acuérdense, físicos, son aquellos movimientos involuntarios de los que ya no nos percatamos, pero que los hacemos de manera constante, como cerrar un ojo, generalmente son consecuencia de estrés, de nerviosismo o algún otro tipo de enfermedades. Sin embargo, el tic lingüístico son igual repeticiones ya involuntarias que introducimos en el discurso. ¿Qué hay que hacer? Digo, por supuesto que en el texto escrito hay que evitarlas, estos sonidos repetitivos hay que evitarlos, porque lo mismo que pasa con las muletillas, se vicia el discurso y entonces funcionan como moscas, así se le llama en el ámbito periodístico, es decir, como distractores. Tenemos la redundancia, ya les había hablado de la redundancia. Parece muy obvia la redundancia. Por ejemplo, decir tenemos hielo frío, pues claro, el hielo es frío. O lo que les decía la sesión anterior, oríllese a la orilla, suba hacia arriba, baje hacia abajo, etcétera. Estas son muy obvias, pero hay otro tipo de redundancias no tan obvias
¿Qué es la redundancia? El empleo de palabras que son innecesarias para expresar una idea o concepto porque ya está expresado con otras palabras o ya se sobreentiende. No es necesario decir oríllate a la orilla, porque si se va a orillar, pues evidentemente es en la orilla. Entonces, son muy obvias estas que acabo de mencionar. Sin embargo, hay otras que no son tan obvias. ¿Cómo podemos percatarnos si somos redundantes en un texto? Bueno, quizás como nosotros construimos el texto se nos dificulte observar o analizar la redundancia, las muletillas, los tics lingüísticos, pero si alguien más lee tu texto, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque esa persona no está viciada con el texto, porque no lo escribió o no lo escribió, pero como tú lo escribiste, de repente ya no los detectas. Por eso es importante que cuando ustedes escriban pidan el apoyo de alguien. Ahora, por ejemplo, que están en casa, pidan el apoyo de sus papás, de sus hermanos, de alguien con quien estén allí en la cercanía para que pueda leer sus textos y se percate si hay muletillas o redundancias, cacofonías o palabras coloquiales en textos académicos. Esa es la redundancia, la cacofonía. La cacofonía, como dice su nombre, es un efecto acústico. Fonía viene de sonido. Es la repetición de sonidos exagerada, esta repetición exagerada en una frase. Los trabalenguas son ejemplos de cacofonías. ¿Por qué son tan difíciles de pronunciar los trabalenguas? Porque tienen letras, la misma letra aparece muchas veces en una sola línea. Aquí puse un trabalenguas que poco coco come, poco coco compra, etc. Si se dan cuenta, se repite la O, la C, la P. Ahora, como se repiten tanto estas letras, es difícil pronunciarlas y que pasen un trabalenguas. ¿Por qué mucha gente no puede terminarlos? Porque, o por terminar de decirlos o de recitarlos, porque la repetición de letras vicia el lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer en un texto? Evitar repetir sonidos en una misma línea. Por otro lado, tenemos palabras coloquiales. Si tú estás escribiendo un texto académico, hay que evitar las palabras coloquiales. Aquí puse algunas que son del español, pero no necesariamente solo de México. También son términos coloquiales, es decir, las palabras que utilizamos en la vida cotidiana o las expresiones que usamos en la vida cotidiana, que se utilizan también en Sudamérica. Entonces, a lo mejor pana, por ejemplo, que se utiliza en Sudamérica, sí se utiliza en algunas regiones de México, sobre todo del sureste. Por ejemplo, en Veracruz sí se utiliza pana, pero, por ejemplo, en el centro de México no se llega a utilizar mucho. Pana significa amigo, compañero. Este tipo de palabras, si tú vas a escribir un texto académico, científico, de investigación, un reporte de resultados, no puedes incluir palabras coloquiales porque estás hablando con un lenguaje formal. Lo que hacen las palabras coloquiales en un texto académico es volverlo informal, a menos de que tu objetivo, insisto, sea escribir un texto para mostrar un juego de lenguaje, un juego coloquial, un juego informal de palabras. Pero si ese no es tu objetivo y tienes que construir un texto académico, científico, de investigación, entonces necesitas utilizar palabras formales. Estos son los efectos de la comunicación que es necesario evitar. ¿Por qué razón? Porque si no nos va a pasar lo que pasa aquí en este texto que ahorita les voy a mostrar y que ya les había mostrado la clase anterior para que podamos analizarlo entre todos. Si se dan cuenta, en este texto, voy a abrir de nuevo la presentación, en este texto les voy a leer un fragmento. Es muy pequeño, pero vean o escuchen o pongan atención y percátense si es fácil para ustedes seguir o dar continuidad al tema o pueden encontrar el tema específico del que se habla. Dice, en primer lugar, quiero decirles que, o sea, no es por presumir, pero cuando yo iba en la primaria me fui de vacaciones por Europa y fue una gran cosa. Visité lo que es Francia, España e Italia. Más sin embargo, no sabía nada de francés, pero bueno, el italiano, como que sí lo entendía como básicamente verdad. O sea, no es de que yo esté, como quien dice, faroleando que sí o que no, porque la mera verdad, yo no creo que esos países sean tan diferentes como México, ¿verdad? Y como quien dice que lo importante es conocer, pero yo siento, ¿verdad? Que aunque yo conozca harto, porque anduve por allá de vacaciones, o sea, pues siento que me siento igual, como si no hubiera ido y pues ya saben que fuera todo igual, como si no hubiera ido. ¿Ustedes qué opinan? Si se dan cuenta, es un poco difícil encontrarle el tema al texto. Está hablando de los viajes que hizo, pero no es tan fácil registrar el tema
es decir, comprenderlo por toda la serie de muletillas de tics lingüísticos, de cacofonías, de palabras coloquiales que está utilizando. Por ejemplo, faroleando es un término coloquial que se utiliza en ciertas regiones de México o de habla española, pero que no se utiliza en todas. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes pueden saber qué significa o detectar o conocen el significado, pero hay otros que no, porque las palabras coloquiales dependen de la región donde vivas. Entonces, si tú no la usas o nunca has escuchado su uso, pues no vas a saber de qué está hablando, faroleando que sí o que no, a qué refiere. Obviamente por contexto podemos entender a qué refiere, pero si te cuesta incluso leer el contexto, va a ser difícil comprenderlo. Entonces, ¿por qué es importante evitar todos estos defectos o estos vicios del lenguaje para generar comprensión en el mismo, en el texto? Por eso es importante evitar todos estos vicios, todos estos defectos de la comunicación y generar un texto lo más limpio, poco viciado y comprensible posible.